¿Te has preguntado alguna vez cuál es el país más pobre del mundo? No es el que piensas, no es el que ves en los titulares, es un lugar del que casi nadie habla, un país donde la pobreza es tan extrema que la vida misma depende de un hilo. Un país donde el hambre es la norma, donde los niños mueren por enfermedades evitables y donde la desesperanza es heredada generación tras generación. Esto no solo es otro video sobre pobreza, es la historia de una nación al borde del colapso, un país invisible para el resto del mundo. Lo que estás a punto de ver cambiará la forma en que ves la realidad, porque cuando descubras la verdad sobre Burundi, te preguntarás cómo es posible que algo así esté ocurriendo hoy sin que nadie haga nada. Burundi, un nombre que pocos mencionan, un rincón del mundo del que casi nadie habla. Pero lo que ocurre aquí es más estremecedor de lo que imaginas. Un país donde la pobreza no solo es una estadística, sino una condena. La tragedia invisible. En el corazón de África Oriental, entre Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo, se encuentra Burundi, un país pequeño sin salida al mar, con una historia manchada de conflictos y desesperación. La mayoría de la gente nunca lo ha oído mencionar, y los que sí, rara vez comprenden lo que significa vivir aquí. Aquí el PIB por cápita no supera los $900 anuales. Imagina sobrevivir con menos de $3 al día. Ahora imagina hacerlo sin acceso a agua potable, electricidad confiable o atención médica adecuada. Bienvenidos a Burundi. There are 80 people living in this house. It means 80 children, 2 parents. This is their bed, this one. So they have another one, this is for children. So 80 children sleep on this. They took it from the garbage there. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La pobreza extrema de Burundi no es una casualidad. Es el resultado de décadas de conflictos políticos, corrupción, crisis económicas y un sistema que, en lugar de ayudar a su gente, la hunde cada vez más. Los años de guerra civil entre Hutus y Tutsis dejaron cicatrices que aún no han sanado. Familias destruidas, infraestructura colapsada y una nación fragmentada por la desconfianza y el miedo. Pero hay algo aún peor. Burundi no solo es pobre, es un país atrapado en un ciclo de pobreza del que parece imposible escapar. Más del 80% de su población vive de la agricultura, pero la tierra es insuficiente y los recursos son cada vez más escasos. ¿Cómo puede progresar un país cuando su propia tierra se vuelve en su contra? El cambio climático ha hecho que las sequías y las inundaciones sean cada vez más frecuentes, destruyendo cosechas enteras. La falta de acceso a tecnología moderna y fertilizantes impide que la agricultura sea sostenible. En estas condiciones, la gente no solo lucha por mejorar su vida, sino por sobrevivir día a día. El hambre, la enfermedad y la desesperación. Más del 70% de los burundenses viven por debajo del umbral de la pobreza. La desnutrición afecta al 55% de los niños menores de 5 años. Piensa en eso por un momento. Más de la mitad de los niños no tienen suficiente alimento para desarrollarse correctamente. Y lo peor es que muchos no sobreviven lo suficiente como para saber qué significa la esperanza. Las enfermedades prevenibles como la malaria y la diarrea matan a miles cada año. La falta de acceso a atención médica hace algo tan simple como una infección puede ser sentencia de muerte. La infraestructura hospitalaria es mínima y en muchas regiones no hay médicos suficientes para atender a toda la población. Esto se suma a otro problema, la educación. En teoría, la educación primaria es obligatoria y gratuita en Burundi, pero la realidad es diferente. Las escuelas carecen de recursos, los maestros están mal pagados y muchas familias no pueden permitirse siquiera los materiales básicos para que sus hijos estudien. Sin educación, las posibilidades de salir de la pobreza son casi inexistentes. Pero lo más impactante es esto. En Burundi, incluso aquellos que quieren salir adelante se encuentran con un muro infranqueable. La educación es un privilegio que pocos pueden costear. La falta de empleo es una constante y para muchos la única opción es huir. Un futuro que se desmorona. Si las cosas continúan así, ¿qué le espera a Burundi? ¿Cómo puede un país sin oportunidades, sin estabilidad, sin recursos encontrar una salida? ¿Hay alguna esperanza? Algunos intentan ver la luz en el medio de la oscuridad. Organizaciones humanitarias trabajan incansablemente para llevar ayuda,
Pequeñas iniciativas buscan generar empleo y acceso a la educación, pero la realidad es que Burundi sigue siendo un país olvidado. El Banco Mundial y otras instituciones han intentado impulsar proyectos de desarrollo, pero la corrupción y la inestabilidad política frenan cualquier avance real. Las elecciones suelen estar marcadas por la violencia y la represión, lo que ahuyenta a posibles inversores y agrava la crisis económica. Y aquí es donde entra la pregunta más inquietante de todas. Si Burundi desapareciera mañana, ¿el mundo siquiera lo notaría? Ahora, ¿por qué nadie habla de esto? Hay crisis en todo el mundo, países en guerra, desastres naturales, economías colapsando, pero Burundi sigue fuera del radar. Es un país que no tiene petróleo, no tiene influencia geopolítica, no tiene una voz en los grandes escenarios internacionales y quizás por eso su tragedia sigue ocurriendo en silencio. El silencio es el enemigo más peligroso. Si nadie habla de Burundi, si nadie lo menciona, si nadie se preocupa por él, la situación solo empeorará. Porque la indiferencia del mundo es una de las razones por las cuales sigue sumido en la pobreza extrema. Pero ahora que lo sabes, ahora que tienes información que muchos ignoran, la pregunta es, ¿qué harás con la información? ¿Ignorarás esta realidad como lo ha hecho el mundo durante décadas? ¿O comenzarás a cuestionar por qué algunos países tienen oportunidades mientras otros están condenados a la miseria? Burundi necesita más que ayuda, necesita visibilidad, necesita que la gente hable de él. Y quizás, solo quizás, si suficientes personas prestan atención, algo pueda cambiar. El mundo sigue girando, los titulares cambian, pero la realidad de Burundi sigue igual. Ahora sabes lo que ocurre en el país más pobre del mundo. Ahora tienes el poder de hacer algo, aunque sea compartir este mensaje. Si este video te hizo reflexionar, no lo dejes acá. Dale like, comenta qué opinas sobre esta situación, suscríbete para más contenido como este y activa la campana para no perderte nada. Comparte este video porque cuanto más personas sepan la verdad, más posibilidades hay de un cambio. Burundi no puede seguir siendo invisible. ¿Harás algo al respecto? We can get in the house. ¿Es esta su casa? Yeah, ¿Solo tiene una habitación? there are 8 people living in this house. It means 8 children, 2 parents. This is their bed, this one. Ellos extienden una alfombra en el suelo y duermen sobre ella. So they have another one, this is for children. So 8 children sleep on this. Oh, They took it from the garbage there. ¿todos estos niños son suyos? 8 children belong to ¿Y cómo se llama él? ¿Qué edad tiene John? 58. He is a farmer. ¿Cuánto dinero gana al mes? Amajana atandatu, amajana indwi. ¿Qué edad tiene su hijo mayor? Uwambere afise imyaka ¿Qué hace él ahora? He has gone to garbages to collect different things. Gracias por su tiempo. ¿Qué quiere decirle a la cámara? Ngo icaza atatu abona ukuntu baturagenda mwisha buza guhangayika tukaronka ibintu umugore naza gutora amakara yarara rero barapfuye pe bariho babiri barapfuye nkafise imyaka 9 ubundi ni imyaka 7 bagereza amakuru y'umuryango uhezaje in the name of Jesus urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. John, que planta frijoles, intenta sacar adelante a su familia con unos ingresos de $10 al mes y los 10 miembros de la familia duermen todos en el suelo y en la misma habitación. Ni siquiera tienen electricidad en sus casas, pero la situación de John sigue siendo mejor que la de la mayoría de las personas que vemos ahora.